Aquí en Radio Nacional Esquel y le agradezco que se haya acercado aquí a la radio pública. ¿Cómo ¿Cómo andas, andas, Juan? Mauro? Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Cuento para saber cómo está articulada esta charla, esta conversación que vamos a tener, una exposición de Juan que me interesó mucho. Ayer estuvo Flas Gunther charlando el doctor con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel. Veníamos a ofrecer o a invitar a aquellas que se van a estar presentando en esta charla por las Jornadas de Malvinas a 40 años, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, sede Esquel, con el conjunto de las cátedras de Introducción al Derecho y Derecho Internacional Público, ¿no? Para este 1 de abril a las 18 horas en el edificio de aulas de acá de la facultad. Entre la conversación que tuvimos o que teníamos con el doctor Gunther también, en un momento se deslizó un término particular, ¿no? Nos centramos en una charla que era sobre la soberanía, el término soberano, el término soberanía. Quedó ahí una cuestión no saldada en la conversación entre nosotros y al terminar el programa se comunicó Juan, que yo, digamos, una felicidad, no sabía que escuchabas de vez en cuando, te cruzabas, te tropezabas con la radio y el dial quedaba justo acá. Y me gusta esta idea que cuando alguien llama para ofrecer otra mirada de cualquier cuestión, ¿no? No solamente en particular, y sobre todo en el derecho, que no tenemos las herramientas nosotros, que tanto en este caso Flash Gunter y ahora Juan Rimoldi nos ofrezcan o nos compartan herramientas del derecho para poder mirar términos que impactan en nuestra sociedad, y el término soberanía es un término muy fuerte. Gracias, Juan, de verdad, por haber llamado por teléfono después del programa. No, gracias a vos por el espacio. Yo te decía en la previa que a veces uno, sobre todo mi personalidad, me gusta intrusiar a veces y bueno, cuando hay cosas que me interesa, como el tema del derecho internacional, la soberanía en particular, y lo que había escuchado del doctor Flas no coincidía, y bueno, quiero explicar cuál era mi otra posición porque me parece que ahí en la diversidad uno se enriquece, ¿no? Eso, Totalmente de acuerdo. básicamente. Lo hablábamos fuera del micrófono. Qué Sí, aburridos son los lugares donde coincidimos todos y todes, ¿no? sí, tal cual. Y ahí agregas otra cuestión. Quiero agregar otro punto más. No solamente el término soberanía o soberano, también el derecho internacional tiene ahí una mirada distinta, ¿no? De acuerdo a lo cronológico del término. Sí, sí, yo quizás ya entrando en la cuestión, yo te planteaba que no coincidía con lo que decía el doctor Flas en cuanto a que él pensaba que la soberanía debía ir desapareciendo progresivamente. Para mí es todo lo contrario. Yo creo que las soberanías deben, o el concepto de soberanía debe robustecerse, obviamente interpretado desde nuestro actual paradigma y nuestro contexto histórico. Obviamente si yo viniera con un concepto de soberanía del siglo XVI, bueno, sí, sería anacrónico, pero me parece a mí que la soberanía de los estados estados nacionales que hoy también son resignificados por los procesos de globalización y desglobalización, porque también se plantea, por ejemplo, que el modelo de Donald Trump en Estados Unidos es apartarse de la globalización para empezar a mirar de vuelta hacia adentro, proceso que también sufrimos a través de la pandemia. Muchos estados nacionales empezaron a desandar el camino de la globalización para tener una postura más introspectiva, digamos, cerrarse. Entonces, bueno, son todos conceptos que se van redefiniendo a lo largo de la historia y de los distintos contextos internacionales, pero que me parece que subsisten y está bien, es sano que subsistan, porque justamente el concepto de soberanía es lo que permite a los estados elaborar políticas propias en cualquier aspecto sin la injerencia de potencias extranjeras. Es un concepto que deriva de la autodeterminación de los pueblos, dos conceptos que están presentes en la Constitución de la Carta Orgánica de Naciones Unidas y que son dos pilares fundamentales al momento de lograr una convivencia pacífica entre los estados, ¿no? Si uno lee, yo la traje para no hablar de memoria, si uno lee el artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, son dos conceptos que están presentes: autodeterminación de los pueblos y soberanía. Autodeterminación de los pueblos significa la potestad de los pueblos de constituirse en estados, sin injerencia externa. Y soberanía significa que ese estado que se constituye por la autodeterminación establezca sus políticas sin injerencia de potencias extranjeras, ¿no? Entonces, si uno lee, y te lo leo textual, son dos parrafitos: fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, lo que explicaba después. Y el artículo dice: la organización está basada en el principio de igualdad soberana
de todos sus miembros. Y por último dice que ninguna disposición de esta Carta, de la Carta de Naciones Unidas, autoriza a intervenir en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Estados miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta. Es decir, que Naciones Unidas, que es un organismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de mantener la paz y la estabilidad internacional, se basa en principios de autodeterminación y soberanía. Casi como un eje central. Claro, porque no hay que confundir, o para mí, humildemente, es un error confundir soberanía con hago lo que quiero. Soberanía significa que los estados no reconocen, en principio, ahora voy a explicar por qué en principio, autoridad superior a ellos, pero a su vez hacia adentro tienen reglas y procedimientos. Por ejemplo, y para ir a un tema local, cuando Argentina ahora está negociando o renegociando la forma en que le va a pagar al Fondo Monetario Internacional, previamente tuvo que cumplir un procedimiento que es que ese acuerdo sea aprobado por el Congreso de la Nación. ¿Esto qué significa? ¿Que el gobierno hace lo que quiere? No, tiene que ir al Congreso. ¿Y esto le quita soberanía al Estado Nacional? No. Simplemente que para tomar decisiones soberanas debe cumplir un procedimiento interno. Protocolos internos, ¿no? Procedimiento. Y esto es un principio del derecho internacional. Si uno lee la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, dice que a la hora de firmar tratados deben respetarse los procedimientos internos de cada Estado. El procedimiento del Estado argentino será uno y quizás el procedimiento del Estado de la República Islámica del Irak será otro. Pero ambos tienen procedimientos para poder manifestar o expresar su voluntad. Por eso creo que es un error confundir soberanía con hago lo que quiero. Son dos cuestiones completamente distintas. Ahí ya entraríamos en un Estado autoritario, donde el gobierno hace lo que le plazca. Bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, Quería hacerte una consulta ahí, hago un paréntesis, ¿no? Que me sirve para pensar o que nos ayudes a reflexionar. Decías acerca del el tratado con el Fondo Monetario, con el FMI, ¿no? Tiene que pasar ciertos procedimientos. ¿Qué pasó con el tratado que realizó el gobierno anterior sin pasar por ese procedimiento? bueno, ahí es un tema, es una pregunta interesante. Disculpa que te meta eso porque me vino a la cabeza Sí, inmediatamente, no, ¿no? me sorprendiste, pero sí que lo tengo más o menos. No, es interesante lo que vos planteás, porque quizá hubiese sido bueno que previo a renegociar este acuerdo, el gobierno nacional haya llevado la cuestión a la Corte Internacional de la Haya. ¿Por qué? Porque al ser un organismo público de derecho internacional, estaba obligado a cumplir los estatutos, no solo del propio Fondo Monetario, sino también los procedimientos internos de endeudamiento del país. Tal cual. Y cuando esos procedimientos no se cumplen, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ya establece que esos pactos son nulos. Bueno, ahora ya está, Argentina, como los estados son soberanos y hay continuidad, fíjate la diferencia entre soberanía y gobierno, no hay continuidad de gobierno, los gobiernos cambian, pasan, pero el Estado argentino tiene continuidad, al igual que todos los demás estados. Bueno, ya aceptó esta situación, la convalidó y llegó a un acuerdo que fue al Congreso, que fue aprobado. Ahora, hubiese sido muy interesante, y creo que una de las personas políticas que lo plantea es Claudio Lozano, que esta cuestión hubiese sido llevada a la Haya, al Tribunal de la Haya, porque hay una violación a los tratados. Eh, sí, la verdad que hubiese estado muy buena. Pero bueno, no se hizo. Sí, la verdad no se hizo. Es un dolor muy grande para muchos, ¿no? En lo que me incluyo. Y muchas voces alzaron para que se lleve adelante eso, ¿no? Y Y sin eso embargo sí, no. yo creo que hubiese sido lo más adecuado. Después, bueno, si la Corte fallaba que Otro había que tema, cumplirlo, bueno, veíamos cómo se hacía. Pero otro sí tema. creo que hay, y siempre con la humildad de que uno es apenas un abogado, ¿no? Pero sí creo que hubo violaciones a los estatutos del propio Fondo Monetario y también a los procedimientos que establece el Estado argentino para endeudarse. Muy claro, Juan, lo que tiene que ver con la soberanía o los estados soberanos, y te traigo el tema del derecho internacional, en esta cuestión cronológica, ¿no? Que planteaba como una cuestión primitiva, ¿no? El derecho internacional aquí, Flas Gunther. No sé cómo lo analizás o cómo nos ayudás a reflexionar desde tu punto de vista. Sí, yo humildemente también tampoco coincido con esa apreciación. Para mí es todo lo contrario. El derecho internacional es uno de los, a mi modo de ver, es uno de los derechos más evolucionados porque es el derecho de los acuerdos. Eh, Parte desde la desde la premisa teórica de que todos los estados son iguales en dignidad y potestades. Entonces podemos agarrar un estado chiquitito
eh, no chiquitito en cuanto a extensión, sino en cuanto a poder, como lo es Argentina en el Concierto de las Naciones, y sin embargo en la Asamblea de Naciones Unidas tiene la misma voz, o su voz vale lo mismo que la de potencias como puede ser Estados Unidos, Rusia, China. De hecho, durante gobiernos anteriores, Argentina logra pronunciamientos importantes de Naciones Unidas respecto a la renegociación de la deuda soberana. Estamos próximos al 2 de abril, el Estado Nacional ha logrado en Naciones Unidas de hace muchísimos años que Naciones Unidas se pronuncie diciendo que Malvinas es un enclave colonial e instando al Reino Unido, que es una potencia militar, a sentarse con Argentina, que no lo es, a negociar y resolver el tema de la soberanía. Entonces, cuando uno habla del derecho del derecho internacional como un derecho de acuerdos, a mí me parece que es superador al derecho del garrote, que es por ejemplo el derecho penal. Ese es un derecho primitivo, donde uno te pegan un garrote y te encierran. Bueno, habrá que ver después cómo solucionamos el tema de los delitos, pero en principio el acuerdo a mí me parece algo más evolucionado que el garrote. De hecho, el derecho internacional, y por eso decía en principio los estados son soberanos y no admiten eh, entidades superiores a ellos, porque los propios estados en el ejercicio de soberanía limitan sus facultades. Por ejemplo, Argentina, cuando incorpora a su Constitución Nacional 22 instrumentos de derecho internacional, la mayoría de ellos de derechos humanos, instrumentos internacionales de derechos humanos, autolimitó su soberanía, pero lo hizo voluntariamente. Nadie lo obligó a decir, bueno, firmo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y que además el derecho internacional tiene una particularidad que es que se basa también en la costumbre. Entonces, Es como un law. bueno, parecido, cuando el Concierto de las Naciones determina que determinado comportamiento es obligatorio y eso se prolonga en el tiempo, se hace obligatorio lo que se llaman principios generales del derecho internacional, también se hacen obligatorios para el resto de los estados. Por ejemplo, y es un caso muy puntual, el Estatuto de Roma crea la Corte Penal Internacional que no está suscrito por Estados Unidos. Ahora, ¿significa que Estados Unidos puede abstraerse del cumplimiento? Y ya no, porque todos los estados lo han asumido como algo obligatorio y positivo. Después veremos en los hechos si se somete o no a la jurisdicción universal de los derechos humanos, que la Corte Penal Internacional juzga este tipo de delitos. Pero en el Concierto de las Naciones ya hay una conciencia de que es de cumplimiento obligatorio para todo el mundo, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Hago un paréntesis aquí, bueno, estamos, no solamente esto va a quedar registrado después en YouTube, que es muy interesante porque nos ayuda a reflexionar, sino estamos en vivo por el live Instagram también. Y un tal José Pepe Telechea, no sé si lo tendrás Sí, por ahí, dice grande Esteban, dice un abrazo, muy buena gente, ¿eh? Lo bueno, dice que tiene la hinchada también brava ahí, sí, el Pepe Telechea. Le hincha de mandamos un Boca. abrazo. Y bueno, es inteligente, yo te decía que hay gente Ah, bueno. inteligente que viene acá. Mirá, se van a encontrar dos hinchas raros, Platense y Temperley. Tengo una pregunta, es muy interesante lo que estás planteando porque nos diversifica, nos amplía también las cuestiones sobre el derecho internacional y algo que siempre tengo sin el conocimiento del derecho, sin el conocimiento de las leyes, en el sentido de cómo regulan los países o el concierto de las naciones, funciona, vos decís, Argentina tiene la misma voz que los demás países, ¿no? Que las demás potencias. ¿Eso es efectivamente así o es solamente un escrito en una regulación de derecho internacional? ¿Funciona realmente como el mismo peso de las voces que las otras naciones o los otros estados? Bueno, depende del ámbito. El derecho, como todo, es el resultado del poder. Cuando hablamos de derecho, hablamos de poder. Y las normas jurídicas, ya sea internacionales o locales, no es una obra que viene, como dice alguna corriente filosófica, de Dios y se pone en la conciencia de los hombres y entonces nacen las normas. No, las normas, si uno lo analiza 2 segundos, se da cuenta que es el resultado de la discusión en el Congreso, donde se discuten intereses y esos intereses están motivados por poderes económicos, de lobby o lo que fuere. Y bueno, lo mismo sucede en el ámbito internacional. En el ámbito de las Naciones Unidas hay uno de los órganos que es la Asamblea General, donde sí te puedo decir que todas las voces valen lo mismo. Ahora, la misma Organización de Naciones Unidas después tiene su Consejo de Seguridad, donde no valen todas las voces lo mismo. Están los miembros permanentes que tienen el derecho a veto, Estados Unidos, Rusia, China. Ahí no somos todos iguales.
Ahora, ¿esto significa que Naciones Unidas es mala? No, es una herramienta que es perfectible. Exacto, a eso. Por supuesto, hay que modificarla. Algunas cosas funciona, otras cosas no funciona tanto. Por eso hay tantas guerras en el mundo. No solo ahora la de Rusia con Ucrania, está la de Israel con Palestina, que viene de hace 80, 90, no sé cuántos años. Las invasiones de Estados Unidos a los distintos países del mundo, bueno, también son actos injustos. Pero suceden, y entonces por eso está el tratado que regula la guerra, porque como el derecho, lo que no puede hacer el derecho es negar las cosas que suceden, sino que está para regularlas y contenerlas. Entonces, como las guerras suceden, por más que nos duela y no nos guste ningún tipo de guerra, bueno, por lo menos que haya una regulación para que no existan, o si existen, se castiguen los crímenes de guerra. Por ejemplo, el hundimiento del buque General Belgrano, ya que estamos a poco de cumplir 40 años de la guerra de Malvinas. O la tortura que hicieron los propios genocidas de nuestro país con los soldados que estaban en Malvinas. Digamos, son todos conductas en el ámbito de una situación trágica como es cualquier guerra, que además son delictivas porque violan la Convención sobre el Derecho a la Guerra. Juan, estamos llegando al final del programa. Por un lado, te agradezco, para mí es una alegría que hayas estado tropezado con el dial de la radio justo en el momento que estaba la aristocracia, pero por otro lado, esto de tratar de ayudarnos a pensar en la disidencia, que es lo más enriquecedor en cualquier comunidad, ¿no? Posta de verdad, gracias porque nos trajiste otra forma de concebir dos términos que radican o impactan en las sociedades en las que estamos viviendo también, ¿eh? Y discutirlas, debatirlas y ponerlas en eje de discusión creo que nos hace más ricos a todos y a todas. No, yo te agradezco el espacio. Te voy a decir lo mismo porque es verdad, uno lo hace de curioso y la curiosidad es lo que te lleva a pensar. Es mi visión, es mi forma de verlo, no digo que yo tenga la razón, pero sí me moviliza decir, bueno, si los estados pierden soberanía, ese espacio lo va a ocupar otro. Entonces, si nosotros no podemos establecer nuestras políticas económicas, culturales, alguien lo va a hacer por nosotros. Bueno, mejor que lo resolvamos entre nosotros, ¿no? Totalmente. Gracias, Juan, de No, a verdad. vos. Antes de despedirnos, ya viene Juan revestido, ahí, a ver, Platense, ¿no? Ahí tenemos uno de Platense, otro de Bueno, Temperley. pobre. Mirá, uy, cómo se pica este No, asunto. pero sí, hemos jugado al fútbol, Sí, hemos sí, jugado ya juntos, sé, sí. exactamente. Nos vamos con la música, estuvo Chori Carrizo. Ah, pero brevemente, así, en un toque. ¿Algún edificio comercial, institución de Esquel para ser parte de la consigna como todo es? Que me viene a la memoria o que me gustaría conocer. No, ¿qué te viene a la memoria de Esquel? ¿Qué puede ser en uso o que no esté en uso? Y yo estoy hace 15, 17 años en Esquel, pero si me apurás así, el edificio histórico que a mí me gusta es la vieja municipalidad. Ah, hermoso. Ahí en la esquina. Sí, Que sí, muy, muy lindo. sí. Gracias, Juan, de No, a verdad. ustedes. Muchísimas gracias.